Tarararán, tan tan, tarararán, tan tan, parararán, pam pam, pam pam. Perdonen, no había otra forma de empezar este video porque vamos a hablar de las escenas post créditos de The Marvels. En realidad del final de la película y de esa escena post créditos que nos hace gritar mutantes y orgullosos. Tanto el cierre de The Marvels como esa escena post créditos setean dos cosas bastante grandes y por fin le dan la bienvenida formalmente a los mutantes al MCU. Pero empecemos con el final de la película. Después de toda la aventura, Kamala Khan recluta a Kate Bishop usando las mismas palabras que Nick Fury en Iron Man e incluso imita toda la escena. Ahora bien, nos podemos preguntar cómo es que Kamala sabe cómo sucedió todo eso entre Nick y Tony Stark en primer lugar. Podemos pensar que Scott Lang fue quien lo contó en su podcast, recordemos ese que vimos en Miss Marvel, en donde hablaba con distintos Avengers sobre los hechos del MCU. ¿Cómo es que encuentra Kamala la información sobre Kate Bishop? Lo hace a través de ese iPad loco que es propiedad de Fury y Kamala descubrió en el medio de esta película, acotando algo bastante inteligente. Si esto tiene información clasificada, ¿por qué es traslúcido? Además de Kate, Kamala menciona a Cassie Lang, la hija de Scott, que ya tiene su propio traje y habilidades como vimos en Quantumania, y otros miembros de este grupo llamado los Jóvenes Avengers podrían ser el hijo de Hulk que descubrimos en She-Hulk, América Chávez, a quien vimos en Doctor Strange y el Multiverso de la Locura, Wiccan y Speed, los hijos de Wanda, quizás provenientes de otra realidad, Riri Williams o Ironheart, a quien vimos en Wakanda Forever, y hasta quizás tengamos a Patriot, el nieto de Isaiah Bradley, otro supersoldado que vimos en Falcon and the Winter Soldier, cuya historia es bastante más triste que la de Steve Rogers, y a su nieto lo vimos en una escena y media más o menos, pero podría llegar a ser parte también. Este final en realidad iba a ser la primera escena post créditos de la película, según cuentan varias fuentes, y es uno de los tantos cambios que sufrió la historia en la sala de edición. De hecho, podemos darnos cuenta de esto porque los diálogos que desembocan en esa escena en realidad están agregados en postproducción, con el plano general alejado de los personajes de Kamala y Carol mientras hablan muy convenientemente dentro de ese avión. No es un dato menor, igual que ahora Nick Fury y Saber tengan conocimiento sobre la existencia de otra realidad en donde quedó atrapada Mónica. El camino está abierto para que empiecen a explorar la idea de conectar con esa otra realidad, lo cual nos lleva directamente a la escena post créditos porque mutantes, X-Men, bestia, Profesor X, locura absoluta. Pero vamos por partes y tranquilos. Hacia el final de la película, al juntar las dos bandas cuánticas, Dar-Benn creó esta fisura en la superficie del universo por la cual se conectó con esa realidad paralela. O sea, en lugar de abrir saltos espaciales como los que se usan para viajar de un punto a otro en el universo, abrió directamente un salto hacia otro universo. Básicamente son los poderes que tiene América Chávez, pero de una manera mucho más violenta. Ahí es cuando Mónica se da cuenta de lo que hay que hacer y desde que le pide a Kamala y Carol que la carguen con sus energías, ella ya sabía que tenía que hacer. Por eso se sacrifica por el equipo y por todo el universo, cerrando esa fisura, pero quedando atrapada del otro lado. Por cierto, las bandas cuánticas son un elemento que salen de los cómics, en donde también se describen como antiguas reliquias y fueron creadas por el ser cósmico Eon, que básicamente es un tronco que habla. Han tenido varios usuarios, siendo Quasar quizás el más famoso hasta el momento. Me alegra que por fin le dieran nombre a esos brazaletes en el MCU. Pero vemos que Mónica quedó encerrada en esta otra realidad exactamente en el mismo punto donde estaba, cerca de la órbita de la Tierra. De ahí, evidentemente, la rescatan los X-Men de esa realidad, que podemos asumir están tomando el lugar de defensores de la Tierra y quizás los Avengers en esa realidad no existan como tales. Mónica se despierta en la cama donde está siendo controlada y rompe en llanto al ver que su mamá María está a su lado. Pensemos lo fuerte que puede ser esto si la última vez que estuvo en una situación parecida fue cuando volvió del blip y despertó en una cama similar para darse cuenta que su mamá había muerto mientras ella desapareció. En ese momento Teyonah Harris da una interpretación hermosa, pero la emoción es arrasada por la batería de revelaciones que Marvel instaló en esta escena. Primero, la María Rambeau de esta realidad no es una capitana de la Armada normal, ni tampoco tomó el manto de Capitana Marvel, sino que es Binary, un título que recibió Carol Danvers en los cómics durante los 60 o los 70, cuando en uno de los números de X-Men ella acompaña al grupo en una misión y termina convirtiéndose en pura energía, entonces toma otro nombre, que es Binary. Calculo que en esta adaptación María es una mutante que tiene poderes similares a los de Carol en el MCU y por eso es que tomó ese manto. María no reconoce a su hija y mientras sigue la confusión entra nada más y nada menos que Bestia, interpretado otra vez por Kelsey Grammer, al igual que en las películas originales de Fox, solo que acá está hecho 100% en CGI. Me dio un poco de lástima que sea así,
Pero bueno, acá se nos confirma de alguna manera que esta realidad que estamos espiando es la que daba continuidad a la saga de los X-Men en Fox, incluso en la línea temporal final de Días del Futuro Pasado, donde Logan llegaba a una versión del futuro donde todo estaba más o menos armonioso. Bestia, siendo uno de los hombres más inteligentes de la Tierra, empieza a sacar conclusiones sobre quién es esta visitante extraña y de dónde puede provenir, mientras suelta el nombre de Charles, obviamente Xavier, el Profesor X, quien demanda algún diagnóstico sobre toda esta situación. Mónica entonces queda encerrada en esta realidad y va a tener que contestar varias preguntas, casi la misma cantidad que nos quedan a nosotros después de este seteo, para ver hacia dónde sigue todo esto. Los X-Men van a investigar esta posibilidad de visitar otra realidad, y si llegan a averiguar cómo viajar, ¿cuál sería su posición al llegar al MCU? También nos queda la duda de si esa grieta que se armó entre las dos realidades las puso a ambas en un curso de colisión, y entonces una incursión sería inminente. Teniendo en cuenta que en Deadpool 3 vamos a tener a nada más y nada menos que Hugh Jackman volviendo a interpretar a Wolverine, y a partir de imágenes desde el set ya se confirmó que al menos en algún momento vamos a tener el logo de Fox en pantalla, podemos saber que esta realidad que espiamos acá en esta postcréditos la vamos a volver a explorar en esa película, y entonces un camino que veo posible es el siguiente. La realidad del viejo universo Fox y la del MCU van a colisionar, quizás incluso con otras realidades, si es que el final de la segunda temporada de Loki nos puede adelantar un poco más sobre Kang y sus variantes, y después de esa colisión solo va a quedar una en pie. Para definir el resultado llegamos a Secret Wars, donde representantes de cada universo pelean en un lugar especial llamado Battle World, así como lo es en los cómics de Secret Wars, y el resultado va a ser el reseteo de todo MCU, donde podríamos empezar casi de cero con un nuevo grupo de mutantes, quizás los jóvenes Avengers y los Cuatro Fantásticos. Creo que acá le puse mucho deseo personal a la resolución, porque honestamente creo que ese es el camino más lógico a seguir, ya que dudo mucho que la forma de atraer público joven con un grupo tan especial como son los X-Men sea contratando por varios años al elenco de las viejas películas de los mutantes que pertenecen a otra generación. Marvel necesita captar a un público joven, a una nueva generación, a los más chicos, que se merecen tener sus héroes, y creo que los X-Men son el grupo ideal para hacerlo. Pero cuéntenme ustedes qué sintieron con esa revelación de un personaje del MCU llegando a la realidad donde los X-Men no solo existen, sino que son la organización de héroes en ese universo, o por lo menos en esa tierra. Yo me voy a ir, se viene el final de Loki, va a haber análisis completo. También sé que les debo el análisis del tráiler de Echo, que insisto me gustó muchísimo. Gracias por el apoyo que le dieron al análisis del tráiler final de The Marvels, y un montón de ustedes me comentaron que querían ver un análisis plano a plano del de Echo, así que lo voy a hacer directamente a pedido de esas 100 personas que comentaron. Ahora sí, muchas gracias por llegar hasta el final, suscríbete si quieres ver todo eso, y ahora sí, nos vemos en el próximo, si vos querés. Chao.